Nos encontramos con el doctor David Posada Bernal. Él es residente de segundo año de pediatría de la especialización de la Universidad Libre Seccional Cali, quien nos va a hablar de un tema que se llama paternidad, un viaje a lo desconocido. Nos acompaña también su tutor, el doctor Oscar Armando Díaz Beltrán, psiquiatra forense y magíster en psiquiatría forense de la Escuela Colombiana de Medicina, Instituto Colombiano de Sistema Nervioso Clínica Montserrat y docente de la especialización de pediatría de la Universidad Libre Seccional Cali. David, bienvenido. El auditorio es todo. Muchas gracias, Juan. Bueno, entonces el día de hoy quería hacer unas salvedades y entrarnos pues en este mundo de la paternidad. El título es algo curioso al momento de la elección porque lo desconocido va sobre todo al padre que está empezando todo este rol. Son cosas diferentes, son momentos diferentes, son circunstancias diferentes que muchos de nosotros no estamos preparados para ello. Sumado a que también es un mundo desconocido con respecto a todo el componente social, económico, político y en la parte que nos compete a nosotros en el componente médico, donde la función que tiene el padre en la sociedad muchas veces ha sido desligado de la consulta médica y debemos tener en cuenta con lo que vamos a ver durante la presentación, que es todo un referente y que es una pieza importante en el desarrollo de todo el componente emocional, físico y educativo que hacen nuestros hijos. Entonces siempre es importante tener esta pieza como parte de nuestro equipo de trabajo para propender porque estos niños pues lleguen a una mejor adultez. Y con base en esto pues vamos a hacer un abordaje de lo que es la paternidad con algunos conceptos, lo que va a ser la introducción, la historia, algunos conceptos que nos van a hacer entender por qué el papel del padre viene siendo de ciertas características, unos componentes de la neurobiología que genera unos cambios en el momento de la paternidad, con algunas acotaciones respecto a la teoría del apego de la paternidad, la normativa que tenemos en Colombia, y ya el rol paterno, entendiéndolo desde unas habilidades, unos beneficios, unas dificultades, sus factores facilitadores y unas conclusiones. Entonces, como primera medida, me gustaría preguntar al público, ¿qué consideran para ustedes que es tener un buen padre? Entonces, muchos de ustedes podrían tener muchas preguntas, muchas dudas al momento de hacerse una de estas preguntas, ¿sí? Y me gustaría saber quién de ustedes considera que ha tenido un buen padre. De los que levantaron la mano, ¿quiénes los padres los acompañaron al colegio, a reuniones familiares, a visitas médicas? ¿Quién? De los padres que tenían quienes jugaban con ustedes, quienes preguntaban acerca de sus sentimientos, de sus emociones, y quienes de los padres conocieron acerca de su primer amor, de su primer beso, y quién les enseñó a ser pareja y a convivir. Pero les enseñó a. Entonces, en ese orden de ideas podemos entender que un buen padre para muchos podría ser aquel que ejerce orden, disciplina, autoridad, aquel que es fuerte, protector, trabajador y proveedor, viéndolo desde muchas otras aristas, pero vamos a ver más adelante que un buen padre puede incluir otro tipo de comportamiento. Y aquí surgen otras preguntas que me gustaría realizarles. Y es, si ustedes en algún momento se han detenido a pensar pues los hombres que estamos acá, de el rol que quieren ustedes desempeñarse. Algunas vez han dicho, ve, yo quiero como padre realizar cierto tipo de actividades, considero que esto es ser un buen padre. Y para las damas, si han visualizado en algún momento, si desean tener hijos, cómo desearían que fuera su pareja con respecto al proceso de crianza y de educación. Entonces son datos que de pronto no hemos tenido en consideración y que sería bueno comenzarlos a tener. Entonces, con unos conceptos básicos para iniciar, vamos a ver que la familia va a ser ese rol social, va a tener pues esa base de la sociedad donde la red social es la red social primaria, esencial para cualquier etapa de la vida, donde vamos a ver que es el primer recurso que tiene cualquier ser humano y es el último refugio para la vida. Donde la parentalidad va a ser esa relación entre hombres, mujeres con sus hijos, teniendo en cuenta que esta es una práctica compleja donde van a intervenir muchos factores sociales y culturales y que se va a transformar a lo largo del ciclo vital. Donde la parentalidad positiva va a ser esa capacidad para poder atender las necesidades, no solo desde el concepto de nutrir y cuidar, sino también de proteger y educar
Y la paternidad activa involucra, pues confiere pues ese proceso de involucrarse de manera consciente y responsable, no solo como ese proveedor económico, sino también como una figura de apoyo emocional. Ya a manera de introducción, vamos a ver que anteriormente todos los estudios y todo el proceso de crianza estaba solo vinculado al proceso de madre e hijo, y el padre siempre ha sido individual e invisibilizado, siempre ha sido dejado de lado, y esto hace que la paternidad va a depender de varios factores externos que van a estar moldeados por la sociedad, y culturalmente vemos que el proceso de crianza en la vinculación del padre va desligado de todos estos estereotipos familiares patriarcales, en donde no cabe esa pieza de ese padre histórico a estos modelos de crianza actuales que estamos enfrentando. Pero afortunadamente, debido al tiempo y a las transformaciones socioeconómicas, hemos visto cómo a nivel de la función, la estructura de la familia, y debido a estos cambios a nivel económicos y a los ciclos vitales, cómo es necesario que este padre a consecuencia comience a generar realmente lo que es el rol, involucrándose cada vez más en los procesos de crianza, en las labores domésticas, en las relaciones filiales e intersexuales, y esto desligándose también del concepto individual de ser padre para poder llevar unos intereses comunes en la familia, llevando a una mayor funcionalidad y armonía dentro de este grupo. Entonces, entendiendo esto, vamos a ver que la sociedad cada vez más ha visto la necesidad de que la presencia de los padres es muy útil y necesaria, tanto deseable, buscando pues así un adecuado crecimiento de los hijos y una apertura de puertas en el crecimiento y desarrollo personal de la mujer, que nos va a facilitar que ella pueda desenvolverse en otros aspectos que antes estaba solo limitado a la parte del hombre. Y ambos van a estar presentes, lo cual va a generar un beneficio tanto para la familia como para la sociedad, porque vamos a generar niños con mejores actitudes, actividades frente a lo que es el concepto de familia y su relacionar con el entorno. Entonces, estos cambios a nivel de la familia, a nivel de la sociedad, ha llevado que la madre, buscando toda esta apertura social, económica, lleve a que haya dejado unos espacios dentro del hogar que debe generarse una implementación de unas figuras complementarias. Es aquí donde el padre va a tener una labor principal en inmiscuirse en todos estos procesos y tener ya un papel importante en el desarrollo del mismo. Entonces vemos cómo cada día el padre se está vinculando más con este concepto de núcleo familiar, y van a ser gestores para el desarrollo, van a ser pioneros en estilos de crianza, y esto va a facilitar procesos de socialización, entendiendo que la función del padre puede ser o es igual de importante de la madre desde la gestación. Entonces, entendiendo esto, también es importante recordar que debemos tener unos conceptos y unos pensamientos con respecto a la paternidad. Entonces, es presente que nosotros conocemos cómo es la mente, la emoción, el sentimiento paternal, o conocemos cómo es ese mundo que va a mover al padre, o cuál es la función que desempeña como compañero de la vida, tanto de la madre como del hijo, cómo es el proceso del embarazo, cómo es la función nutriente y cómo es su acunamiento en esta dupla madre e hijo, donde él tiene que verse interrelacionado, entendiendo también que ambos encendieron la llama y ambos van a ser responsables de todo el proceso de crianza. Algo de historia que nos puede ayudar a enfocarnos un poco de por qué ocurren estos estilos de crianza y por qué el padre siempre ha sido como una figura externa al proceso familiar. Entonces vemos que en la antigüedad el concepto de familia era un concepto nuclear patriarcal, donde había una distinción de roles muy bien definidos, en donde el padre era ese componente de autoridad, era soberano en sus decisiones, era el que establecía las normas, era el que proveía los recursos, nos generaba el proceso de protección y autodefensa, y era el que tenía todas las relaciones de poder con respecto a otras familias en el entorno social, político, económico. Y la madre pues ejercía un papel de subalterna, donde consentía las decisiones, los deseos y expectativas de ese padre, de ese patriarcado, y también se encargaba básicamente del cuidado y las labores domésticas. Entendiendo entonces que esa paternidad hegemónica consideraba al padre como un dios y al que le debían obediencia, y a través de esto se regulaban las relaciones del grupo familiar y el entorno social, pero estas mismas condiciones que llevan al padre a permanecer un tiempo por fuera nos llevaban a que esa permanencia en otros estados, en otros momentos, generaba una ausencia en el entorno familiar, y así pues esta distancia a la larga iba a desencadenar varios inconvenientes, dentro de ellos un proceso de desprecio y un juicio negativo, tanto por las personas que están en el entorno de él, como un desprecio a sí mismo, que es la peor de las condenas que tiene el padre de ese entonces.
Pero afortunadamente a partir del siglo XX hay una fragmentación de esa estructura de familia tradicional en donde los cambios socioculturales nos llevan a que la mujer aumente su participación en el ámbito laboral, haya una ausencia cada vez mayor con respecto a la madre y como mencionaba previamente, esto tenga que ser abordado por otra figura dentro de este grupo y los cambios en relación a cómo el padre o el hombre se relacionaba con la familia nos lleva a una diversidad cultural y esto nos lleva a construir una nueva identidad masculina que está desligada de todo ese proceso tradicional y nos genera unos cambios ideológicos que van a entrar en conflicto con el papel histórico paternal que hemos visto. Por otra parte, entonces, el cerebro no va a permanecer impasible a estos cambios que se están dando en la paternidad, donde se han encontrado que en resonancias magnéticas en padres que han estado en el proceso posparto han encontrado un aumento en la materia gris en regiones involucradas con la motivación y la recompensa, y varios son los factores que han visto modificados por este proceso de paternalidad, donde varias hormonas han tenido afectaciones en su regulación y su distribución, donde vemos que los niveles de testosterona van a ser más bajos, entre más haya la relación entre el padre e hijo, entre más se vincule con él, incluso si duerme con él, van a ser aún más bajos. Pero se ha notado que estos niveles de testosterona van a aumentarse cuando se presenta el llanto del hijo y este no puede ir a consolarlos, desencadenando una respuesta similar a una respuesta defensiva o agresiva por parte del padre, como un mecanismo de defensa, buscando pues proveer el cuidado que requiere este recién nacido. También vemos cómo los niveles de oxitocina, de vasopresina y de prolactina van a aumentar y esto predispone a los procesos de cuidado, mejora la activación de la red sociocognitiva y aumenta todo el proceso de sinapsis mediada principalmente por la prolactina, y estos circuitos que se están generando en el padre, implicados en el control del comportamiento parental, están igual en los procesos que sufren la madre. Con respecto a la teoría del apego, pues ya Lorena nos ha dejado muy claro en las exposiciones previas, más o menos de lo que trata. Simplemente quería hacer algo de recordación de que la teoría del apego se basa en relaciones interpersonales, donde una carga afectiva y segura va a llevar una reacción positiva en el desarrollo cognitivo y una calidad en las relaciones nos va a generar factores protectores y trascendentales que se van a ver reflejados en este desarrollo infantil y que estos vínculos de apego se van a desarrollar a ambos padres, no va a haber una predilección por alguna figura del mismo. Por ende, los padres van a ser capaces de poder proveer estos cuidados sensibles a los hijos y pueden ser figuras adecuadas de apego, donde estas interacciones entre el padre y el hijo van a presentar cierta especificidad, sobre todo con respecto al juego mencionaban en las revisiones que van a ser durante las modificaciones de juego, la relación en la interacción entre el padre y el hijo van a ser más estimulantes físicamente y van a ser más impredecibles, incluso comparándose con las actividades que pueda realizar la madre. Respecto a la normativa, entonces, desafortunadamente los lineamientos políticos siempre van a ver abocados a buscar un bienestar materno y la corresponsabilidad con el niño y niña, pero no con las necesidades que tiene el padre para poder desempeñar el rol. Y esto va a repercutir sobre los futuros padres porque se van a ver excluidos de este proceso, donde las normas jurídicas que salvaguardan los derechos de la paternidad, los pocos que se establecen, pues van a tener una gran desventaja versus los beneficios que tienen los padres. Y con respecto a la normativa Colombia, vemos que en el 2021 el gobierno sancionó la ley 2114, en donde aquí vamos a tener unos conceptos importantes, lo que es la licencia de paternidad que la amplía, entre comillas, pasó de 1 a 2 semanas, la licencia parental compartida y la licencia parental flexible, que son modificaciones que se hacen con respecto a las licencias que tienen de maternidad las madres, la cual puede donar un tiempo para que el padre permanezca más durante este proceso de licencia de paternidad, y nos queda el fuero de paternidad en donde se garantiza la estabilidad laboral del padre cuando su esposa o cónyuge está en embarazo y no puede ser despedido del trabajo, que son aspectos que muchos desconocemos. Entonces, ahora sí abocados a lo que es el rol paterno, entonces tener muy presente que este rol paterno va a variar dependiendo de la cultura, la edad y el tipo de trabajo que tenga la persona, donde esa figura de proveedor que históricamente venimos recogiendo nos va a propender por garantizar esos recursos y así ha visto como históricamente es la forma como tal los padres han generado como esa visualización de procesos de crianza, donde esa misma figura de poder mantener y garantizar estos recursos económicos es lo que usualmente nos justifica la ausencia, donde consideramos que aquel buen proveedor
es aquel que trabaja lo suficiente, y el que trabaja suficiente para poder proveer lo necesario es lo que consideramos un buen padre, pero no logra cumplir ese rol social que es altamente valorado, donde necesitamos que el padre sea alguien muy trabajador para considerarlo bueno, y esa calidad de proveedor es mucho mejor, o sea, es más calificativa si estos procesos de proveer estos alimentos, de proveer estos recursos, están asociados con largas jornadas laborales. Decimos, trabaja mucho, es un buen padre. Entonces, tenemos presente que esto nos ha llevado a que esto justifique la ausencia del padre en el hogar. Y a raíz de esto, pues, con estos cambios que se han ocurrido, entonces va a haber un proceso de transición donde el padre y la madre van a tener las mismas capacidades y habilidades tanto en el componente laboral como en el componente doméstico. Y esto ha generado un grupo de padres que van a estar más presentes y próximos, en donde este va a asumir todo lo que es el cuidado, la alimentación, lo que es el vínculo del colegio. Y esto va a llevar a que las funciones, el deseo, la responsabilidad y las vivencias nos generen una variación dependiendo de lo sociocultural, muy de la mano de todos estos mitos y dudas que son los estereotipos de lo que es un padre y lo que es un hombre y la masculinidad, pero que nos va a llevar a un desafío, que es lo que es desmitificar esas relaciones de padre e hijo, donde hay un componente jerárquico y un componente de aislamiento previo que debemos ir desligando y rompiendo. Y esto va a facilitar una dinámica de roles, siempre basados hoy en día en la corresponsabilidad, en el respeto y en el amor, que son factores protectores de la dinámica familiar. Entonces, esto nos lleva a un nuevo grupo de padres. Estos padres lo que buscan es construir un proceso de aprendizaje donde ese interactuar con el hijo va a poder llevar a una autoevaluación positiva, donde va a satisfacer y promover el mejoramiento del vínculo que hay entre padre e hijo, y una participación que debemos estimular desde el proceso de gestación, ya que este nos va a llevar a una mejor adaptación del rol de padre, y posteriormente durante el proceso de parto, ese contacto físico va como a afianzar ese rol que va a desencadenar el padre a nivel de la vida de este nuevo ser, y nos va a llevar a procesos que generan mayor cercanía en los procesos de crianza, mayores afectividades, y va a generar lazos más duraderos, con una participación cooperativa, mayor equidad y sin jerarquías, que era lo que veíamos en el sistema pues familiar patriarcal, donde este nuevo padre va a desear no repetir la misma historia con respecto a las vivencias que tenía previos, y lo que va a generar es un proceso de co-construcción a una nueva relación que va a ser más empática y más cercana, de construyendo esos atributos sociales de género, donde la participación desde las necesidades de él como del hijo van a hacer de que esta sociedad, este vínculo que se está generando que en él, cada vez busquen más espacios y reclamen más espacios para poder continuar esta función social que estamos realizando, donde él no quiere ejemplificar, donde usualmente lo que veíamos era que el padre es un ejemplo a seguir, él quiere construir con sus hijos esa idea de padre de hijo que debemos hacer, y buscando con ellos sacrificar su tiempo, pongo el sacrificar entre comillas, porque a medida que se establece este entorno, él va a ver que este tiempo no va a ser como algo obligatorio que se brinde al hijo, sino que va a ser algo que él va a buscar, que va a querer, y en donde se van a establecer tiempos adecuados, donde se va a ofrecer una escucha activa, un respeto y una confianza, y allí y así vamos a generar unos procesos de transmisión delante para poder transmitir las emociones. Por ende, necesitamos unas habilidades necesarias para poder ejercer este proceso de paternidad. Y vemos que educar va a ser una tarea que va a ser formidable. Muchos de los padres que informan su relación con los hijos ven que lo más importante en este proceso de crianza va a ser poder crear adultos más capaces y con mejores interacciones sociales. Y las habilidades aquí adquiridas van a partir de historias particulares que tengan, de los apoyos familiares para poder facilitar el ejercicio de la paternidad, para poder proveer estos cuidados y estas necesidades básicas, y con la interacción con personas cercanas que ejercen este mismo rol nos va a servir como un marco de referencia para las actividades. También estas actividades que consideramos muchos mínimas, van a darse cuenta que durante la relación que se da entre el padre y el hijo va a tener pequeños detalles que van a ser considerados por ellos como algo muy mínimo, pero que cuando se da una relación van a ver que estos momentos pequeños, estas situaciones, algo tan sencillo como poder ir a un helado, para esta relación van a ser cambios importantes a nivel del vínculo afectivo y de apego.
Y esto va a generar unos beneficios que van a estar en múltiples aspectos. Uno de ellos, el del hijo, donde haber contado con un padre presente involucrado va a generar un impacto negativo, positivo, donde va a repercutir en el desarrollo psicológico, cognitivo y moral, donde va a tener este hijo menos problemas conductuales y es por ende menos conflictos con la ley, menos trastornos afectivos durante la infancia, menos vulnerabilidad económica, menos niveles de estrés en el nivel ya de la adultez, mejor rendimiento escolar y una alta sociabilidad. Adicionalmente va a influir en el desarrollo de la personalidad desde los primeros meses y va a tener una importante función en la configuración del autoconcepto, de la autoestima y de la autosuficiencia, promocionando siempre la capacidad para poder tolerar la frustración. Nos va a llevar a un juego que es mucho más vivaz, más estimulante y nos va a llevar a un mayor grado de excitación que trasciende positivamente y favoreciendo todos estos procesos afectivos y cognitivos. Y dentro de este grupo de nuevos padres es importante rescatar ese padre patriarcal históricamente olvidado, pero este que nos enseña todo lo que es el proceso de vida, de organización, de orden y disciplina. Los beneficios a nivel del padre lo vemos en que ellos, los que están involucrados en el proceso de crianza, va a tener una mayor satisfacción con las vidas, va a vivir más, va a tener menos niveles de estrés, por ende van a enfermarse menos, van a consumir menos drogas y alcohol, van a tener una mayor participación en la comunidad, va a generar estrategias para resolver conflictos, desarrollando mejores interacciones lúdicas y esta relación es mucho más importante, consideran ellos, que es una fuente muy importante de bienestar y de felicidad. Y para el efecto de la familia, de la triada, vemos que va a fortalecer todo el sistema familiar, va a prevenir el maltrato, nos va a contribuir a una estimulación temprana y esto va a generar mayor seguridad tanto en la madre como en el hijo y va a influir notablemente en el equilibrio de la pareja debido a que se rompen con todos estos estereotipos de género y nos va a fomentar la corresponsabilidad en el hogar, llevando a que sea este padre una mejor pareja donde va a estimularse todo el proceso de decisión mutua, van a ser más comprensibles y más afectuosos. Caso contrario, el proceso de ausencia va a generar una relación que es tendiente a la muerte y a la destrucción, donde en las niñas vemos que esta ausencia, que puede ser tanto física como emocional, nos tiende a la competitividad, a la rivalidad y a una marcada perfección física. Y en los niños va a llevar a una recurrencia a actividades masculinas extracompensatorias y estas van a ser visibilizadas por una mayor demostración de virilidad, de ser más masculino y de estar en contra de todo lo que sea femenino. Y esto va a generar en ellos mayor probabilidad de fracaso, mayor precocidad sexual, mayor problemas emocionales, con un aumento en la tasa de suicidios en los adolescentes, de la delincuencia, del consumo de sustancias y de una pobre habilidad para poder relacionarse. Teniendo esto en cuenta, también es importante recordar algunas dificultades, donde ya Isa nos había mencionado algo muy importante y es algo que es repetitivo en las revisiones, es la falta de tiempo. Esta falta de tiempo que es debido a esas jornadas laborales extenuantes, buscando cumplir este histórico papel de los padres de proveedor, lleva a que no sea capaz de supervisar y acompañar todo el proceso de crianza. Y esto genera en los padres sentimientos de culpa y de pesar y también que estos tiempos que se han perdido pues no se van a poder recuperar. Teniendo presente que aunque el padre genere todo este proceso de proveer lo necesario para el crecimiento adecuado del hijo, no va a brindar un adecuado cuidado y caso contrario, aunque éste cumpla un rol de cuidador directo, pero que no cumple esta función de proveedor, muchos van a considerar que es un padre incompleto. Sumado a que, pues, históricamente el género masculino, debido a sus procesos de crianza, va a tener una dificultad en expresar esas emociones y esto va a limitar la cercanía que tiene con sus hijos. Y debido a esto principalmente a los modelos de la niñez, en donde siempre se ha visto al padre como ese sujeto ajeno, ese que solo está para disciplinar y que siempre ha delegado pues el cuidado de los hijos. Donde el autoconcepto de la paternidad, algunos padres consideran que no son prescindibles, que puede ser ocupado por cualquier función y también abogado a sus parejas que no los dejan participar de la manera que ellos quisieran. Siempre pues los mitos de género que van a estar nutridos por la sociedad y son un factor obstaculizador para poder mantener este rol participativo. Esto nos lleva también, como dentro de las dificultades para poder ejercer el papel de padre, es conocer este padre interior, en donde cada vez más debemos estudiar esa emocionalidad del hombre
y las vivencias previas a todo el proceso de crianza. Entonces vemos cómo comprender el mundo interno de los padres nos permite poder saber esas respuestas emocionales, nos ayuda a entender tanto a los hijos como a sí mismo, cómo ha sido todo ese proceso de crianza y nos ayuda a organizar las experiencias hacia una mejor relación. Y importante en eso, tener presente que este padre interior, desde el momento de la gestación, va a desencadenar en él unas vivencias infantiles, va a ser todo un proceso de regresión emocional, donde va a recordar cómo fue su proceso de crianza, cómo fue el comportamiento de su padre frente a él, y esto nos va a generar en ellos sentimientos de temor, de ansiedad, de desamparo y de desconcierto que hace que se sienta inferior con respecto a su rol de paternidad. Otro aspecto importante en las dificultades, vemos que si bien el padre, pues nadie nos ha generado como ese proceso de aprendizaje para poder desempeñar esta función, vemos como el primer lugar en el cual el padre va a poder ofrecer estos espacios para poder aprender va a ser en el hogar. Y dentro de ellos la pareja como como un eje importante en el proceso de aprendizaje, en donde se vuelve un hombre alumno, y esto pues va a propender por, digamos así, rebajarse, decían en las revisiones, como un estado inferior del de la mujer, lo cual pues va a romper con estos ciclos que usualmente veníamos de que el padre siempre era alguien superior. Entonces, el llevar a este que tiene que estar subyugado a lo que diga la madre con respecto a las funciones domésticas, al poder enseñar, va a generar también procesos que pueden ser tanto beneficiosos si se lleva de una buena manera o conflictivos si no se hace. Y es aquí donde la pareja puede facilitar o no estos procesos de redefinición de la paternidad, debido a que en muchos de estos procesos los padres se enfrentan a esta frase que es que las mujeres piensan que no sabe hacerlo, y no solo con respecto a su pareja, sino con todo lo que es el componente femenino que puede estar ligado al proceso de crianza, donde desconocen el desempeño y el valor en cuanto a la crianza, la educación y el afecto, y esto va a limitar el desarrollo de competencias parentales, llevado también a que los servicios clínicos y educacionales siempre han dejado al padre de lado, y el Estado y las políticas públicas no garantizan de forma equitativa la vinculación del padre en este rol importante. Es por ende también que hay unos facilitadores en el proceso de crianza, donde nuevamente esa pareja va a tener un aspecto, si se lleva adecuadamente esta condición, nos va a permitir un mayor acercamiento entre el padre y el hijo, favoreciendo todo ese contacto sensorial, y también a través de la expresión de afecto y complicidad nos van a generar factores protectores para la vivencia de la paternidad. Y también tener presente que este proceso de crianza va a estar facilitado por la misma interacción entre el padre y hijo, y va a generar un camino doble vía, donde los padres, donde los niños van a aprender y a crecer con ellos, y los niños van a hacer todos esos procesos de receptores de información, pero también van a enseñar a sus padres asuntos acerca de la vida. Ellos nos van a sensibilizar frente al proceso del sentido de la misma, y los padres a raíz de esto van a generar nuevas formas para poder aprender y mejorar cada vez más, y desarrollan habilidades con respecto a los procesos de crianza y a los procesos de cuidado. Entonces, recordar un poco del buen padre, de la definición que teníamos previamente, entonces, aquel que genera todos estos procesos, pero sobre todo el proceso de proveeduría, desde un concepto más de brindar aspectos materiales, debemos mutarlo, cambiarlo, a aquel padre que provee educación, que provee protección, acompañamiento, afecto y compromiso, respeto, confianza y sobre todo una escucha activa. Entonces, a manera de conclusión, recordar pues que la paternidad va a ser ese proceso único, donde va a encontrarse un sentido de trascendencia, donde se va a completar todo ese proyecto de vida y donde se van a generar enormes satisfacciones emocionales. Y por último, una frase de uno de los textos que revisamos, el cual pues me llamó mucho la atención, en donde define al padre como ese amor incondicional, donde se presta una atención constante y cotidiana, donde se satisfacen todas las necesidades básicas y emocionales, y esa participación en todas estas áreas del desarrollo con sus hijos parecen ser hoy las conquistas que han logrado estos nuevos padres, siempre buscando que no están dispuestos a renunciar bajo ninguna circunstancia a lo que se ha logrado hasta el momento. Y eso era lo que tenía para hoy.